María Antonieta Gómez Rodríguez, el verdadero nombre de la Chilindrina, nació el 22 de diciembre de 1950 en una vecindad de La Lagunilla. Sus padres, Estanislao Gómez Ocampo y Dicilia Rodríguez Ocampo, tenían tiendas de ropa de maternidad en este sector de la Ciudad de México, donde María Antonieta creció al lado de sus 6 hermanos. Tuve una maquinita de coser siendo muy niña, uno de mis primeros regalos, porque yo veía a mi mamá y a mi papá cosiendo juntos. Entonces dije mi mamá que mis primeros juegos, en lugar de jugar a las muñecas, yo decía, pásele marchanta, ropa barata de maternidad, aquí tenemos estas faldas que usted le abre los botones para cuando vaya engordando y cuando se alivie. Pero también jugaba a ser bailarina de ballet y a los 3 años se metió a una academia que quedaba cerca de las tiendas de su familia. Entonces comenzó a tomarse esta disciplina muy en serio y a los 6 años consiguió entrar a la escuela de Andrés Soler de la Anda. Ahí conoció a Carmen Montejo y a doña Prudencia Grifel y así consiguió su primer trabajo en el medio artístico. Sí, así fue. Yo fui la sinodal con Andrés Soler cuando era director. Ahí estuvo mucho tiempo y mucho tiempo conmigo. Eso sí, yo veía que ella no me quitaba los ojos y tenía los oídos así como paraditos para escuchar cuando yo hablaba de teatro. Qué bárbaro, qué maravillosa suerte la mía de haberla tenido viéndola tan chiquita, tan muchachilla. Y a los cuantos meses de haber empezado a estudiar, llegó Enrique Alonso y fue que debuté el 29 de abril, un día como hoy, hace 50 años, en el cuento que se llamó El pájaro azul. La estelar era María Rojo, y yo hacía el papel de enfermera, una niñita, un papel muy chiquitito. Y había otro gran dramaturgo que era un señor Setizano, y también la apuntó ahí. Entonces la ven de un programa del Chocolate Abuelita, que era de un trenecito que salía los domingos. La llaman, hace la prueba, inmediatamente se queda. Y ese día debuté en 2 programas al mismo tiempo, con esa suerte. En 1957, a los 7 años de edad, María Antonieta participó en su primer película, Pulgarcito, como una de las hijas del ogro, interpretado por José Elías Moreno. Ahí ya utilizó su primer nombre artístico, Antonieta de las Nieves. Y un año más tarde comenzó a hacer doblaje para películas y series de televisión, un oficio que le acompañaría toda la vida. Entró en el doblaje, le dijeron que pues, tenía que estudiar para eso. Mi mamá, que era una persona muy inteligente, la metió luego a aprender el doblaje y pues tengo entendido que hasta la fecha ha sido una de las voces más cotizadas, ¿verdad? Para los 13 años la niña ya era toda una profesional, encargada de las voces de Merlina en Los Locos Adams. Escuchen. Estoy cansada de tus trucos tontos con la baraja. Todos son haces de diamante. La voz de Eddie, de la familia Monster. Claro, mamá. No es justo que te preocupes tanto porque un pobre viejo decrépito. La voz de Batichica, en Batman. Y la voz de la mujer invisible de Los Cuatro Fantásticos. El dinero que María Antonieta ganaba lo utilizaba para ayudar a su familia, que pasaba por una difícil situación económica, ya que su hermana mayor, Dicilia, tenía una extraña enfermedad relacionada con la obesidad. Todo lo que ganábamos, todos en las tiendas, incluyendo lo mío, era para pagar médico y medicinas de mi hermana y las pruebas que le hacían. Yo la primera comunión la hice en el Instituto Nacional de Cardiología, porque ella estaba internada ahí y yo quería estar con mi hermana. Fue de vital importancia su carrera, porque la distrajo del problema tan grande que había. Sobre todo, que todos sabíamos que esa niña, si no la hacíamos o que adelgazara o que creciera, no iba a llegar a los 20 años. Nunca lo lamenté, nunca creí que yo llevaba una vida que no era normal en una niña, pero sí no llevo una vida normal,
porque me la pasé trabajando todo el tiempo. Después de luchar por cerca de 16 años contra su enfermedad, Deisilia falleció cuando la actriz apenas tenía 15 años de edad. ¿Cómo recibes la muerte de tu hermana? No me di cuenta. Mi mamá se puso tan grave después que entonces me dediqué a cuidar a mi mamá. Nos agarró muy de sorpresa porque mi mamá era la enferma. Mi mamá toda la vida también estuvo enferma. Y mi mamá al día siguiente entró en un estado, no podríamos decir vegetativo, porque sí se sentaba, sí entendía órdenes, pero no las acataba. Entonces, entre los que quedábamos solteros, que era mi hermano José Luis, mi papá y yo, le dábamos de comer a mi mamá, llegaba yo en la noche, la bañábamos, la acostábamos, se acostaba, se quedaba con los ojos abiertos, y así estuvo un año con psiquiatra mi mamá, y mi mamá reaccionó al año que veníamos del psiquiatra por Insurgentes, y cuando me ven Insurgentes manejando, y me dice, ¿por qué estás manejando y estoy yo aquí contigo? Ahí me empezaron a temblar las piernas, me hice a un lado, empecé a desahogarme, a llorar como loca, le dije, mamá, ¿llevas un año así? He tenido tanto trabajo y he tenido otras personas que me necesitan y tengo que estar al pendiente de esas personas que no me he dejado abatir. Cuando reaccionó mi mamá fue cuando me di cuenta de todo lo que yo había pasado. Luego de estar prácticamente dedicada al doblaje, María Antonieta volvió a la pantalla chica en un programa de televisión llamado Cordero y el Oso, luego de haber participado en las telenovelas de Don Ernesto Alonso, Estafa de Amor y La Leona en 1961. Pero entonces María Antonieta conoció a Eduardo Alatorre, el productor del programa Sábados de la Fortuna, que le ofreció suplir a una de las actrices principales que actuaban en los sketches del programa, que por cierto escribía un joven llamado Roberto Gómez Bolaños. Y buscando a un adolescente para ese sketch, le dice a Lalo Alatorre, ¿conoces a María Antonieta de las Nieves? No, ¿quién es? Es una chica que está haciendo tal y tal cual programa y te va a funcionar porque es chiquita como tú y es muy buena actriz. Me vio y me dice, estás perfecta. Tú vas a interpretar a una adolescente muy loca, muy simpática. Tu apodo va a ser Mococha, Pechocha, pero Babocha. Porque él era el doctor Chapatín. Terminando el programa le dije, ¿cómo lo hice? Me dice, muy bien, te falta ritmo, pero muy bien, ¿te gustó? Le dije, me fascinó, ¿quieres darme otra oportunidad? Y me dijo, te quedas para siempre con nosotros. Siempre se hacía el contrato por 4 programas. Y en lugar de 4 programas, duré 24 años con él. María Antonieta tenía 18 años cuando comenzó a trabajar de lleno con Roberto Gómez Bolaños, Rubén Aguirre y Ramón Valdés en El Ciudadano Gómez y los supergenios de la Mesa Redonda, donde comenzaron a gestarse los personajes que un par de años más tarde los harían famosos en prácticamente todo el mundo. Pero en 1971, a pocos meses de haberse embarcado con sus compañeros en un nuevo programa titulado Chespirito, María Antonieta anunció sus planes de matrimonio con Gabriel Fernández, un conocido actor y locutor de entonces que antes de conocerla en persona ya era su admirador número 1. Pero físicamente no la conocía y me interesaba mucho la voz de ella. Me decía, ¿cómo será esa muchacha? Y ya me platicaban amigos que la conocían, pues es bajita, muy linda, muy tierna, muy buena muchacha. Me tocó hacer un comercial grabado para unos juguetes y ella fue a hacer la voz de las muñequitas. Yo fui como locutor comercial. Y me vio, me dice que le gusté mucho. Pero yo ni en cuenta, yo no me acuerdo. Es que yo era divorciado, entonces no quería nada con un divorciado. Y afortunadamente pude hacer migas con sus papás. Vieron que pues, yo era buena persona, que pensaba en serio con ella. Y al cabo de 4 o 5 meses más o menos, nos hicimos novios. Y tan solo 9 meses después de iniciado el romance, cuando María Antonieta ya había cumplido 21 años, la pareja decidió casarse, aunque no muchos estuvieron de acuerdo. Estabas empezando una carrera que a todas luces iba a ser muy exitosa, eras una muchachita con muchísimo trabajo. A muchos les debe de haber caído como cubetazo de agua helada. Mira, les cayó como cubetazo el hecho de que me casara con un hombre que me llevaba 10 años, que fuera divorciado, y que fuera muy famoso, porque el famoso era él, no yo. Entonces llevamos 34 años de matrimonio
con 28 de no separarnos un momento. Y es que el marido de María Antonieta, quien pronto abandonó Televisa porque poco a poco se iba terminando el trabajo para los locutores, se dedicó a apoyar a su esposa en su carrera. Y en 1973, El Chavo del Ocho llegó a la pantalla chica mexicana. Y con él, el personaje que convertiría a María Antonieta en toda una celebridad, la Chilindrina. Roberto vio en ella. Yo creo que la Chilindrina era la niña pícara. La niña que tenía más cerebro, porque todos eran muy tontos en el programa, ¿eh? Pero la Chilindrina no, la Chilindrina era muy viva, era la que ideaba las travesuras, pues todas las complicaciones. Yo creo que le vio esa cara, le vio esas posibilidades y por eso la puso en ese papel, porque lo hacía extraordinariamente bien. Creímos que era un sketch pasajero, uno de tantos, y resultó pues ser el programa de comedia más visto en toda Latinoamérica. Y te convertiste en una niña para siempre. Para siempre. A partir de entonces, y durante muchos años, María Antonieta vivió a la sombra de la Chilindrina, aunque en algunas ocasiones le ofrecían otro tipo de papeles, como sucedió con la cinta Sor Batalla o El Más Valiente del Mundo, donde compartió créditos ni más ni menos que con Daniel Bisoño. Pero pues yo tenía 10 años y yo creía que era una niña hasta que la veía cambiándose, ¿no? Ya me di cuenta que no, que era una mujer muy fácil de trabajar con ella, sumamente profesional, lo que yo me acuerdo de chavo. Siempre sus escenas a la primera, siempre estaba donde debía. Además es una muy buena actriz. O sea, uno la ha visto siempre en la Chilindrina, pero es una muy buena actriz haciendo otro tipo de personajes. Y además nos llevaba dulces y nos trataba muy bien. Lo que me costaba trabajo era verla cuando ya salíamos de las locaciones y cuando ya se iba a su casa. Yo creía que era la mamá de la Chilindrina la que ya iba por ella, ¿no? Y pues ya después me di cuenta que no. La Chilindrina le trajo a María Antonieta las más grandes satisfacciones personales y profesionales, por las que en alguna ocasión también tuvo que pagar un caro precio. Al volver, revelaremos el gran secreto de la Chilindrina, que en muchas ocasiones se tradujo en un gran dolor. En 1973, María Antonieta comenzaba a saborear las mieles del éxito profesional gracias a la Chilindrina, y entonces recibió la noticia de que estaba embarazada. Una situación complicada para una actriz que interpretaba a una niña. Había que hacer una bola de cosas ahí en el set para que no se viera mucho que estaba ya a punto de tener a su bebé. Y yo creo que sí se notaba, pero nos hacíamos los disimulados. Precisamente, usé ese tipo de batita, y ya el segundo, que es la batita que tú dices de rayitas, con el parche de bolitas, me lo hizo mi mamá. Y me hizo una crinolina. Una crinolina con un hoyo para que sacara yo la panza. Pero ella estuvo trabajando hasta, creo que 15 días antes de que naciera Gabrielito. Y me acuerdo muy bien porque estábamos haciendo un programa de toreros. El señor Barriga le vendían un capote, don Ramón le vendía un capote, y entonces estábamos toreando. Y estaba María Antonieta y dice, ay, no puedo mover yo aquí. El 30 de septiembre de 1973 nació Gabriel, el primer y único hijo biológico de María Antonieta, porque 2 años antes la actriz adoptó como propia a Verónica, la hija del primer matrimonio de su marido y quien perdió a su madre en un accidente a los 6 años. Se identificaron muchísimo. Tony le compraba ropa igual a la de ella, se vestían iguales. Cada fin de semana que íbamos a misa, que salíamos a Chapultepec, que íbamos a viajar, las dos vestidas iguales, de ropita que Tony le compraba, que le regalaba. Entonces, cuando lamentablemente falleció la mamá de Verónica, ese mismo día, Verónica se vino a vivir a la casa con nosotros. Yo desde los 6 años vivo con ella como mi mamá. Siempre le he dicho mamá. Tony la crió, la aconsejó. Hasta la fecha creo que en verdad Verónica, mi hija, quiere más a María Antonieta que a mí. Se han identificado de una forma tremenda. María Antonieta la adora a Verónica. Una magnífica hija que le debemos mucho. Se parece mucho a ella. Entonces realmente nadie se enteraba de eso. Mucha gente ni se enteraba. Y te puedo apostar ahorita, mucha gente ni está enterada. Porque es su hija. Pues la tiene desde chiquititita. Y para Vero es su mamá. Ha habido problemas, como los tienen las madres con las hijas, pero bueno, siempre hemos sido una gran familia. ¿Ella te acogió como su hija desde el primer momento? Siempre.
Tony, como la llaman sus amigos, siempre ha sido una madre amorosa que trató de la mejor manera de combinar su intensa actividad laboral con el día a día de sus hijos, aunque no siempre fue fácil. Tenía tan poco tiempo para estar con ellos también, que cuando los veía era en la noche. Me decían mis amigas, ¿cómo te atreves a despertar a tu hijo a las 10 de la noche? Dice, bueno, si no, ¿qué horas lo veo? Llegábamos de trabajar a las 10 de la noche, yo me empezaba a besuquearlo, y, ay, mamá, ¿cómo te fue? Bien, hijito, y empezaba yo a platicar con ellos. Y se dormían a la 1 de la mañana. Pero al día siguiente tenían que ir a la escuela. Tenían que ir a la escuela, ni modo. Dormían menos horas, pero veían a su mamá. Y su mamá los veía. Para mí el hecho de que mi mamá se sentara en las tardes a hacer tareas, pues era súper raro, porque yo hacía las tareas con ella en el foro, o cuando ella llegaba a mediodía en la tarde, en la noche, tarde-noche, nos poníamos a hacer maquetas y tareas, y para mí eso pues yo lo vi normal, nunca lo vi fuera de lo común. Fue una infancia totalmente, bueno, aparte de que fue muy distinta, fue una infancia muy padre y una infancia que bueno, que pues la verdad es que poca gente pudo llegar a tener por el tipo de el negocio en el que estaba en ese paso, ¿no? Cuando estaban de vacaciones me los llevaba yo al circo. Entonces vivían conmigo en el circo. En hoteles, claro. ¿En el momento te sentías culpable de pasar poco tiempo con ellos? Sí. Una noche lloraba y la otra también. Sí, fue muy difícil. Fue muy difícil, me la pasé en el teléfono todo el tiempo. Pues de repente sí sentías la necesidad de verlos, hablábamos mucho por teléfono, pero pues fue algo que fuimos asimilando poco a poco, ¿no? Entonces llegó un momento en que realmente ya no nos llegaba a afectar tanto. Lo que sí es que mi hija tuvo que madurar muy pronto. Ella a los 15 años se hacía cargo de la casa, del súper, de todos los gastos inherentes a una casa. Llevaba al hermano a la escuela, lo recogía. Yo realmente vivía con mi hermana, vivía con una especie de nana. Entonces, cuando ellos llegaban a México, de repente, y se quedaban a lo mejor una semana después de haber estado un mes, nosotros asimilamos mucho que en vez de darnos cantidad, nos daban calidad. Yo estoy sumamente orgullosa de todas las decisiones que ella ha tomado en su vida, de cómo se ha manejado ella dentro de su persona, como madre, como esposa. Bueno, a mí en lo personal, a mi hermano, nos ha dado una carrera, una formación y unos valores como mucha gente no se los ha dado a sus hijos, que están los 24 horas al día con ellos. Pero quizás uno de los momentos más complicados para los hijos de Tony fue cuando se percataron realmente de quién era su madre y el impacto mediático que representaba. Pero una vez lo llevé a Televisa, tendría 2 años, y estaba aquí chiquitito, y así se puso. Y me estaba viendo que me maquillaban, me ponen las pecas, me hago las colitas, me pinto el diente y asomo y dice, Chininina, mamá. Se dio cuenta que la Chilindrina era su mamá. Y después me decía, mamá, ¿te disfrazas de Chininina y jugamos? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué ve? Y me disfrazaba de Chilindrina y jugaba. Y jugábamos, como dice la Chilindrina. Representar a la Chilindrina le dio a María Antonieta grandes satisfacciones, pero también le causó un grave problema físico. Quise ser tan profesional que me fajaba el busto. Yo fui bustona. No senos demasiado grandes, no muy exuberantes, pero no como me hubiera gustado para ese personaje. Entonces me los fajé. Cuando me doy cuenta, tengo un tumor y otro, y otro, y otro. Yo acababa de dar a luz, pensé que era de leche. Y me dice el doctor, no, son como fibromas, como algo raro. Le dije, ¿no será esto, doctor, que me estuve fajando? Dice, por supuesto que es eso. Los senos no se pueden hacer ese tipo de cosas. Me regañó, me puso como campeón y me tuvieron que operar. Pero fueron 5 operaciones. Quita quistes, queda hoyo, pon prótesis, quita prótesis, más busto, quítate talla de busto, te quedó mal, se te abren las heridas. Un vía crucis. Espérate. Horrendo, se te abren las heridas en la pista, algo tan importante para una mujer como son los senos, de no poderme poner traje de baño, porque yo decía, siempre he usado bikini, y decía, no, porque las cicatrices se ven por todos lados, ¿qué va a pasar? Pero ella sola, con oración, ella es muy devota, iba a la iglesia, rezaba mucho, hacía meditación, tomó un curso de control mental, y poco a poco con el tiempo y todo, pues el tiempo todo lo cura, afortunadamente.
lo superó. Fue en esta época también, 1974, que María Antonieta tomó la difícil decisión de abandonar el programa de Chespirito para iniciar un proyecto nuevo en el Canal 13 titulado Pampa Pepiltzin, donde la actriz cambió a la Chilindrina por otra niña llamada La Tosita Guerra. Y se fue, yo creo que ni siquiera por ganar más dinero, sino por ser la protagonista, El sueldo era muy raquítico, la verdad. Era más amor al arte que nada. Y don Luis de Llano Palmer le ofreció un empleo en Canal 13, cuando era del gobierno el Canal 13. Me fui al Canal 13 a trabajar un año. Eso porque me dijo Raúl Astor que el programa se iba a acabar, el programa de Chespirito, porque iban a meter la cosquilla. Entonces tuvo una barra infantil que se llamaba Pampa Pipilchin, que era de 3 horas diarias. Aparte le dieron una serie de comedia con doña Sara García, que se llamaba Canasta de Cuentos Mexicanos. Pero extrañaba siempre el ambiente del Chavo, por las giras, por todo. El ambiente en aquella época en Canal 13 era muy tenso. Había mucha política. Había muchos empleados del gobierno que, sin saber lo que estaban haciendo, estaban ahí. La Chilindrina eventualmente regresó al Canal 2 con El Chavo del Ocho para vivir la época de mayor éxito del programa, pero también la de los grandes conflictos entre los protagonistas de esta tan bonita vecindad. En 1975, un año después de haber ingresado a las filas de Canal 13, María Antonieta de las Nievas se reencontró en la anda con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y este le ofreció nuevas condiciones para regresar con él a su programa. Lo que pasa es que el Canal 13 en aquel tiempo no tenía la proyección que tiene ahora, y no duró el programa, no tuvo el éxito que ella esperaba, y regresó y Roberto la aceptó con mucho gusto porque sabe quién es ella, ¿verdad? Cuando me dice Chespirito, regresas con nosotros. Y le dije, ¿por qué? Y esto nunca lo he comentado, pero no tengo por qué no comentar. Porque Carlos Villagrán y Florinda Mesa salen del programa. Le dije, ¿perdón? Me dicen, sí, y te necesito. El jueves le di las gracias a don Luis de Llano. El viernes hice el último programa, me despedí. Llego el lunes a hablar con Raúl Astor y me dicen que ya no salía ni Carlos Villagrán ni Florinda Mesa. No, nunca había pensado dejar el grupo. Después se especuló, se habló mucho, que yo era un creído, que yo ya me sentía estrella, que no sé qué tal. Y que yo no hacía el estelar. Que yo nada más hacía a la Chilindrina. Y dije, ah, caray, si me lo hubieran dicho antes, no dejo todo, porque yo hacía con Chespirito todos los sketches de mujeres, llevaba el segundo crédito y el segundo sueldo. Y ahorita llevé un crédito especial hasta el final, nada más hice a la Chilindrina. Finalmente, Carlos Villagrán sí abandonó al Chavo del Ocho, pero hasta el año de 1978, cuando le ofrecieron su propio programa en Venezuela. Fue un grupo muy fuerte, fue un grupo que había cantidad de terreno para explotar ya sea haciendo giras, ya sea haciendo televisión, presentaciones personales, cualquier cosa. Éramos muy pocos para tantos países. Y bueno, Venezuela se interesó, Venezuela, Chile y Argentina se interesaron. Y se fue Ramón con él. Y se fueron a hacer juntos el programa. Estábamos dolidos, no porque se haya ido, porque todos tenemos derecho a mejorar. Él iba a mejorar, fue estelarizar un programa. Sino por la forma en que él hablaba de todo el grupo, no nada más de Chespirito, de mí, de todo el grupo, en el extranjero. Cuando sabía que nosotros no íbamos a ir al extranjero, entonces yo sí me molesté. Sin embargo, Carlos Villagrán invitó a María Antonieta a unirse con él en la nueva aventura, algo que ella, sin pensarlo mucho, rechazó. Los fuertes del programa eran 3, que eran el Chavo, Kiko y la Chilindrina. Entonces él quería desarticular el programa llevándose a la Chilindrina. Villagrán dijo, tú aquí ganas unos pesitos, allá vas a ganar $, conmigo. Ni siquiera lo pensé, inmediatamente le dije, no, gracias. O sea, ni siquiera di la oportunidad. Además, para mí hubiera sido muy difícil
el hecho de volver a dejar a la Chilindrina, ¿y cómo me iba a llamar ahora? Desequilibró el programa, pero fue un gran sustituto. La prueba está que duramos 18 años más. 18 años en los que Tony no paró de trabajar un solo día entre el programa de televisión y las giras. Y el trabajo fue precisamente donde la actriz encontró un refugio en momentos tan dolorosos como la muerte de su padre, que le fue anunciada durante una función de teatro de la obra Adiós Guayabera Mía, donde María Antonieta estaba supliendo a la actriz Leonorilda Ochoa. Cuando estaba en esa suplencia, llega mi marido en un intermedio. Nada más al verlo le dije, ya, ¿verdad? Me dijo, ya. Entonces ahí mismo en el teatro, le pidieron un minuto de silencio para mi papá. Bueno, el teatro parecía que se quería caer de los aplausos que recibió mi hermana por ese motivo. Terminé la obra de teatro. Fuimos al hospital a llevarlo a la funeraria. En la mañana tenía yo un programa de radio. A las 12 de la mañana hice las meriendas de la Chilindrina en el Hotel del Prado. Y de ahí fuimos a sepultarlo. Dicen que el show debe seguir y pues sí. Así me pasó. Ella es tan profesional, tan responsable de su trabajo, que si sufrió, nada más ella lo supo por dentro, porque el trabajo lo cumplió perfectamente. Y en 1985 la historia se repetiría. Llegó el trágico terremoto y la actriz enfrentó la noticia de la muerte de su hermano José Luis, víctima del desastre. Cuando vino el terremoto, se cayó el edificio donde vivía mi hermano. Inmediatamente sacaron a su niña viva, él la salvó, le echó un colchón encima cuando se le cayó todo encima. Y me tocó avisarles a todos. A María Antonieta le avisé por teléfono y ya me dicen, ¿qué tiene? Le digo, no pasó esto con José Luis, le digo, desgraciadamente ya está muerto. Luego le sacaron a él. Ya había fallecido. Yo creo que no se dio cuenta, afortunadamente. Y afortunadamente no hubo espectáculos ni nada, si no hubiera ido. Pero de verdad te olvidabas, es decir, realmente no pudiste hacerle un luto a tu padre, no pudiste hacerle un luto a tu hermano. Sí te olvidas. Sí te olvidas. Mientras estás en el escenario, te olvidas. ¿Nunca te has vestido de luto? Yo creo que... Mira, los ¿no? momentos malos los borro de mi mente. Entonces, debo haberme vestido de luto para sepultar a mi mamá, a mi papá, posiblemente a mi hermana, a mi hermano. No recuerdo. Pero la pérdida que sí alcanzó a quebrar por completo el estado anímico de María Antonieta fue la muerte de Ramón Valdés, don Ramón, el entrañable papá de la Chilindrina, quien falleció el 9 de agosto de 1988, víctima del cáncer de pulmón. ¿Quién te avisó? Lo tenía olvidado. Falleció Ramón Valdés, yo estaba en Perú. Y me lo dijeron precisamente en el mismo hotel, en el mismo lugar donde habíamos estado, yo creo que exactamente un año antes. Llega una periodista y nos dice, ¿sabes que se murió ayer Ramón Valdés? Estábamos comiendo, se quedó con la cuchara María Antonieta detenida. No te lo creo. ¿Sí? Poco terminé. No pude dar función. Tuvieron que llevar al hospital. Ese día no pudo trabajar, se le bajó la presión, se le puso muy mal, porque quería mucho a Ramón. Ramón la quería mucho también a él. Fue un gran compañero Ramón. Con la muerte de Ramón Valdés en 1988, a quien le siguieron Angelines Fernández, la bruja del 71, y Raúl Padilla, Jaimito el cartero, en 1994, el Chavo del Ocho se fue diluyendo. Y otros personajes, como los Caquitos, se convirtieron en el plato fuerte del programa de Chespirito. Entonces, en 1995, Roberto Gómez Bolaños decidió desalojar para siempre la vecindad con todos sus inquilinos.
Y cuando él me dijo que ya no iba a ser el Chavo, que ya el último programa del Chavo había pasado hacía 3 meses, dije, ¿nunca más vas a ser el Chavo? Nunca más. Este proyecto yo le dije, al aire. ¿por qué ya no? Y me dijo, ya no quiero, ya no me siento bien, ya me siento grande para hacerlo. Insistimos, dijimos un poquito más, mira, un par de años, yo creo que todavía podemos aguantar. Dijo, no, qué vivo Roberto Gómez. Yo quiero que la gente nos recuerde como éramos cuando estábamos en lo alto, en la cumbre. No quiero ir en picada, no quiero ir que empiecen a decir, ay, mira, se le cuelga el pellejo acá, o se le... No, nos retiramos ya. Y después de todo, pues tuvo razón. Pero María Antonieta no estaba dispuesta a decirle adiós a la Chilindrina. Con Chespirito o sin él, la niña de los lentes y coletas regresaría a la televisión y al cine. Así, la relación entre la actriz y Roberto Gómez Bolaños se rompió, quizás para siempre. En 1995, la etapa del Chavo del Ocho llegó a su fin, pero la Chilindrina quería regresar a la televisión lo antes posible, aunque fuera lejos de su vecindad. Así pues, con lo que la actriz creyó que era el visto bueno de Roberto Gómez Bolaños, puso en marcha un proyecto para la televisión estelarizado por la niña más famosa de México. La Chilindrina va a seguir existiendo. Dice, te lo he prohibido, tú sigues haciendo circo. Entonces él pensó que yo iba a seguir haciendo circo o comerciales, o nunca pensó que yo quisiera hacer televisión. Aunque yo se lo dije, le dije, yo quiero volver a hacer televisión con la Chilindrina. La televisión me encanta. Y la Chilindrina sin la televisión no es nadie. En 3 años me van a olvidar los niños. ¿Por qué? Porque así es. Entonces me dijo, ok, búscate tu proyecto. Me tardé 2 años en que me recibieran y en que me dieran la oportunidad de hacer un piloto. Con un script que lo vio Chespirito, yo le dije, no te estoy copiando, ve lo que quiero hacer. Los personajes son totalmente distintos, son míos, los vio, tienes razón, está bonito, está simpático. ¿Quién te va a escribir? Toño Moncel. Perfecto. Y dije, ¿puedo hacer mi piloto en tu oficina? Adelante. Y cuando yo veo que el programa ya estaba y todo el mundo me decía que estaba bien y el programa no entraba al aire, fue cuando yo empecé a buscar el por qué. Me dijeron que porque Chespirito no quería. Pero llegué hasta el señor Azcárraga. Yo no me iba a quedar. ¿Qué pasó? Llego con el señor Azcárraga y me recibe el mismo día. Y el mismo día salgo de ahí con una película. Y Chespirito había dicho que nunca, ninguno de los personajes del Chavo iba a hacer cine. Y yo no pedí la película. Me dijo el señor Azcárraga que quería una película de la Chilindrina. ¿Cuál fue la respuesta de Chespirito en cuanto se enteró que la Chilindrina iba a no se hace. ¿Por qué? Porque no. Y se hizo. Pues sí. Donde manda capitán, no gobierna marinero. O sea, ahí fue realmente tu primer encontronazo con Sí, Chespirito. sí, muy fuerte, muy fuerte. Porque nunca pensó que yo me fuera a atrever a tanto. La película fue, económicamente hablando, dejó mucho dinero a la empresa. Sí va a ser una segunda versión, pero alguien dijo que siempre no. A pesar de los intereses que eran buenos, económicamente hablando, eran buenos. Y estando haciendo la película, me habla el señor Azcárraga y me dice, vi tu piloto, entras al aire. Le dije, perdón, ¿qué no puedes? Permítame que acabe la película. Y luego grabas los siguientes programas, porque entras en lugar de papá soltero. Y Chespirito dijo, no. ¿Por qué? Porque no quiero. El señor Azcárraga dijo, va. La película en cuestión fue Chilindrina en apuros y el programa Aquí está la Chilindrina, una emisión que tan solo duró 3 meses al aire en la pantalla chica. Que yo dirigía o producía, no sé qué, no tuvo ningún éxito, fue un fracaso rotundo, ¿verdad? Pero rotundo, porque ella muy graciosa, muy todo, pero en un ámbito que no era el usual, era un convento con unas monjas, con un... No es lo mismo. No es lo mismo. Pero entonces María Antonieta descubrió que había una oportunidad para registrar legalmente a su personaje y el distanciamiento entre ella y Chespirito se recrudeció. Pero quiero registrar como me llaman los niños, que me llaman chilis. Y me dicen, ¿y por qué no registras la Chilindrina? Le dije, ¿por qué ese registro está? Dice, no, ese registro caducó hace 10 años. Y cada 5 años se tienen que haber registrado todos. Todos están sin registrar.
cualquier listo se hubiera registrado todos. No lo había usado, no lo había explotado, no lo renueva y caduca. ¿Qué significa que caduque un registro? Que se extinguen todos los derechos que hubiera tenido en algún momento. Y al extinguirse sus derechos, pues hombre, se queda sin ellos. Y luego estaba peleando eso, quería que María Antonieta renunciara a los derechos y se los cediera a él. Ese es el pleito. Y eso está mal. Es muy linda y la quiero mucho y tuvimos ya muchas broncas por eso, porque yo no estoy de acuerdo. Moralmente, éticamente, todos sabemos que es de Roberto Gómez Bolaños. Ella es la primera que lo sabe. Y empezó con unas cosas muy raras de que yo soy la mamá y Roberto es el papá y de que no sé qué. A mí me parece que estuvo mal. A mí me parece que estuvo mal. Él tiene los derechos de toda la vecindad, menos de la Chilindrina. Además, no está mal. Son dos opiniones distintas. Cada quien tiene su opinión. Él está bien y yo estoy bien. ¿Por qué si tengo físico y toda mi vida le he dedicado a la Chilindrina, no puedo hacer yo la Chilindrina? Cuando se dio cuenta de que María Antonieta tenía los derechos de la Chilindrina, se puso furioso. Porque él dijo que los personajes eran de cada quien. Cuando el programa se acabara al aire, cada quien podía tener su personaje. Eso lo dijo, pero es muy frecuente de él cambiar de opinión. Después dijo que siempre no. Pues si son personajes de él, Girafales es de él. Lo que pasa es que Roberto es tan generoso y tan bueno que yo no me explico por qué Kiko tuvo que pelear o María Antonieta. A mí me basta con decirle a Roberto, voy a hacer esto y me dice Aldo. A mí nunca me han prohibido hacer el personaje. Nunca me lo ha prohibido Roberto Gómez Bolaños. Finalmente, él peleaba los derechos sobre un personaje que él había creado, que realmente es como él. Peleaba yo los derechos de un personaje que yo creé con el nombre que él le puso. ¿Sí? ¿Quién inventa a la Chilindrina con su vestidito y sus coletitas y sus lentes y le pone la Chilindrina? Chespirito. No. María Antonieta de las Nieves inventa a la niña de las colitas, con los lentes, con las pecas, con el diente, con el fíjate, fíjate, con el vestido que me hizo mi mamá, con el eje, ajá, y con el llanto. Llámese como se llame. Eso es lo que yo reclamaba. Y él reclamaba la Chilindrina. Yo no estaba registrando la vecindad del Chavo. Y a partir de ahí, un pleitazo legal. No hubo pleitazo porque él nunca creyó en mi registro. Pero cada vez que yo quería hacer un programa... Tan poderoso este espíritu dentro de Televisa. Espérame. ¿Cómo no va a ser poderoso la persona que ha tenido el programa de mayor éxito en toda la televisión latinoamericana? María Antonieta renovó sus derechos de autor sobre la Chilindrina en el año 2000, mismo año en el que Televisa le rindió un homenaje a Chespirito. Ahí, la actriz se encontró cara a cara con Roberto Gómez Bolaños, pero no hubo comunicación y las cosas no mejoraron, sobre todo cuando entró a escena Roberto Gómez Fernández, el hijo mayor de Chespirito. Pero en el 2003, El Chavo del Ocho fue reprogramado en Televisa y se convirtió nuevamente en un éxito rotundo. La productora Rocío Campo buscó a la Chilindrina para llevar el espectáculo que en ese entonces tenía con los hermanos Fuentes Gasca a la televisión, con álbum de caricaturas incluido. Pero sorpresivamente, el proyecto fue frenado de golpe. Y fue cuando cambió todo. Lo noté muy nervioso, muy de malas, no se puede hacer ahorita, vamos a ver después. Y ahí empezó el asunto, porque ellos empezaron a querer hacer todo lo que era, todo el merchandising, caricaturas, todo, y se dieron cuenta que no podían hacer con la Chilindrina, porque se dieron cuenta que mis derechos sí eran leales. Roberto Chico habló conmigo y yo le dije, ok, yo hago la Chilindrina y ustedes úsenla también. Tanto derecho tiene tu papá como lo tengo yo. Sin ningún papel y sin nada, ustedes háganlo. Y me dijo, no. Y ahí empezó la bronca. Roberto Gómez Bolaños solicitó la cancelación a María Antonieta de los derechos de autor sobre el personaje de la Chilindrina, proceso legal del cual la actriz ganó la primera instancia en el 2003. Un año más tarde volvieron a tener una audiencia, pero ni Roberto padre ni su hijo se presentaron. Ahí sigue el pleito paralizado. No pleito porque no es un distanciamiento, una cosa de que
¿Él para qué, como dijo el señor X, para qué quieres tú el personaje? ¿Que te vas a vestir de Chilindrina? ¿O tu esposa se va a vestir de Chilindrina o qué? Dije, voy a ver si me lo encuentro a Roberto Chico. Fui a su oficina y me dicen, ahorita bien, está en una junta. Y sí, llegó y no me saludó. Le dije, oye Roberto, dije, perdóname Tony, no te conocí. Andaba en fachas, con tenis, con gorra, con lentes. Me dijo, creí que eras un niño que estaba ahí sentado. En un minuto, o hecho un telefonazo, en un minuto te atiendo. Ese minuto fue media hora hasta que dije, no me van a recibir. Y le dije a Lolita, su secretaria, Lolita, por favor dile a Roberto que ya no voy a volver a venir. Y le voy a hablar por teléfono. Que en enero empiezo a buscar trabajo. Que si quiere que me llame a mi casa. Ok, Tony. Entonces yo me paré un año. Lo último es que dijimos, me quitaron la exclusividad en Televisa. ¿Quién te dio la noticia de que se acababa tu exclusividad? Me hablaron por teléfono, nada más, para decirme que lo lamentaban, pero que estaban quitando muchas exclusividades, que se acababa la mía. Dije, no hay bronca, entiendo. Muchas gracias por darme tantos años de exclusividad. A pesar de ya no tener exclusividad, María Antonieta fue invitada a integrarse a la producción de la telenovela Sueños y Caramelos como primera actriz. Ella pensó entonces que arreglarse con la televisora de San Ángel era tan solo cuestión de tiempo, y aceptó. Hice la telenovela, encantada de la vida. Me pagaron muy bien, lo que le deben pagar a una actriz, yo creo que con mi trayectoria. Me dieron la categoría de primera actriz, me quisieron poner con la primera actriz, la reaparición de la primera actriz. Dije, no, gracias, nada más ponme el tercer crédito, que soy el estelar de los adultos, con eso es suficiente. O sea, me trataron súper bien. Sin embargo, terminó la telenovela y sobre el asunto de la exclusividad, nada. Fue entonces que María Antonieta entendió que era hora de emprender la retirada. Cuando ella tomó la decisión de dejar su casa Televisa, a nosotros nos los comentó en Acapulco, estábamos de vacaciones. Pero la vi muy tranquila, muy decidida. No fue una cosa de un día para otro, ni una decisión de enojo, ni de... No, ella vivió su duelo con nosotros en Acapulco, pero la vi tranquila y la vi contenta. Yo no la vi derramar una lágrima, no la vi enojada, no la vi sentida. A ella le da por lo físico. Lo que le pasó que fue, se le disparó la presión al 100% y bueno, de esa manera lo sacó, ¿no? Que fue mucho después, creo que fue al mes. Dejé Televisa porque ni hubo un arreglo con ellos respecto a mi exclusividad, que me dijeron que sí y me dieron larga siempre. Y porque yo sabía que con Roberto ya no iba a arreglar nada. ¿Qué hacía? ¿Esperarme otro año con los brazos cruzados a ver qué pasa con mi carrera? No, la Chilindrina va a seguir. A partir del anuncio oficial de su salida de Televisa, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, ha recibido la propuesta de irse a trabajar a una televisora latina en los Estados Unidos. Pero la actriz quiere quedarse en la Ciudad de México, donde también hay algunos proyectos que podrían concretarse muy pronto. Al parecer, todavía hay Chilindrina para rato, un personaje que a pesar de los años sigue conservando un lugar privilegiado dentro de los corazones del público, no solo mexicano, sino el de toda Latinoamérica. Yo soy Mónica Garza, les agradezco mucho habernos acompañado esta noche y los espero la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches. Porque soy una gente de lucha y una gente de que me encanta estar vigente y estar bien. Gracias Televisa por tantos años y sobre todo gracias a todo el público que me ha seguido durante tantos años y que me sigue apoyando y que me sigue dando tantas muestras de cariño. Que Dios los bendiga. Mientras haya público que quiera ver a la Chilindrina quiere ver a su madre. Que diga que yo soy la Chilindrina. Ah, entonces tú eres la hija de tu papá. Sí.